Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. El pasado 2 de abril se celebró el Día Internacional del Libro Infantil en honor a Hans Christian Andersen. Esta celebración es una iniciativa promovida por la Organización Internacional para el Libro Juvenil desde el año 1967, con el objetivo de promover la lectura en niños, niñas y población adolescente a nivel mundial. Días de Radio hace en este programa un homenaje al autor danés, una presentación de una porción de la literatura de nuestro tiempo a través de algunas figuras icónicas y una invitación a leer como forma de habitar el mundo, de viajar a todos los tiempos y territorios. Empezamos con una nota de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED de España, sobre la vida y obra de Andersen, considerado el primer autor clásico para niños de cuentos como El patito feo, La sirenita, El nuevo traje del emperador y El soldadito de plomo. Hans Christian Andersen nace el 2 de abril de 1805 en Dinamarca. Es uno de los escritores de cuentos infantiles más conocido de la historia. Fue hombre de origen humilde y formación esencialmente autodidacta, en quien influyeron poderosamente las lecturas de Goethe, Schiller y Hoffmann. Con la ayuda de personas adineradas, logra estudiar y en 1828 obtiene el título de bachiller. Un año antes se había dado a conocer con su poema El niño moribundo, que reflejaba el tono romántico de los grandes poetas de la época, en especial los alemanes. En esta misma línea se desarrolla su producción poética y sus epigramas, en los que prevalece la exaltación sentimental y patriótica. El escaso éxito de sus obras teatrales y su insaciable curiosidad lo impulsan a viajar por diversos países y a anotar sus impresiones en interesantes cuadernos y libros de viaje. En 1835, ya de regreso a su país, alcanza cierta fama con la publicación de su novela El improvisador. Pero son sus más de 150 cuentos infantiles, protagonizados por personajes de la vida diaria, héroes míticos, animales y objetos animados, los que le llevan a ser reconocido como uno de los grandes autores de la literatura mundial. Crea un estilo destinado a la infancia, con un lenguaje cotidiano y la expresión de los sentimientos e ideas propios de los niños. Entre sus más famosos cuentos se encuentran El patito feo, El traje nuevo del emperador, La reina de las nieves, Las zapatillas rojas, El soldadito de plomo, El ruiseñor, La sirenita. Sus cuentos para niños continúan apareciendo hasta 1872. Durante la primavera de ese año, Andersen sufre una caída desde su propia cama, lo que le produce heridas graves. Nunca volvió a recuperarse del todo y el 4 de agosto de 1875 muere en la casa llamada Rolliget, cerca de Copenhague, donde está enterrado. El gran peligro que acecha a la literatura infantil y a la juvenil en lo que respecta a su categorización como literatura es justamente el de presentarse a priori como infantil o como juvenil. Lo que puede haber de para niños o para jóvenes en una obra debe ser secundario y venir por añadidura, porque el hueso de un texto capaz de gustar a lectores niños o jóvenes no proviene tanto de su adaptabilidad a un destinatario, sino sobre todo de su calidad. Con estas palabras, María Teresa Andrueto, escritora argentina, ganadora del premio Andersen en 2012, nos muestra la atención en lo literario, en la necesidad de que las producciones infantiles y juveniles sean de calidad. En este capítulo del programa Había una vez, emitido por Canal Encuentro, se refiere a las convenciones en los libros para niños. Mi idea de la literatura para niños es una idea fuertemente literaria, plantada fuertemente en la literatura. Por eso es que, a veces he marcado esto he cuestionado esta predominancia de lo infantil por sobre del adjetivo, digamos, infantil por sobre el sustantivo que
tendría la esencia, el contenido mismo de la literatura. Lo que pasa es que todas las expresiones artísticas y los artistas, los creadores, siempre están, bueno, atravesados por un montón de tensiones que tienen que ver con lo social, con lo educativo, con la funcionalidad, con las cuestiones mediáticas, con la difusión y demás. Pero, digamos, eso atraviesa el arte, condiciona de alguna manera, pero a la vez me parece que el creador, digamos, un creador que se precie de tal, debe generar cierta resistencia a todas esas demandas externas, a todas esas tensiones, o sea, puesto fuertemente en la condición misma de la creación. Una sociedad, una cultura, tiene valores que quiere preservar. Toda esa cuestión de los valores termina teniendo que ver con la adaptabilidad, digamos, ¿no? Con el deseo de que lo producido, lo artístico, se adapte, se vuelva funcional a la escuela, al mercado, a la compra, a la industria, a lo externo. Y hay una cierta disfuncionalidad en el arte que es muy interesante por el despliegue de libertad que permite para quien lee, pero para que eso suceda en quien lee, también tiene que haber sucedido alguna vez en quien escribe. Hablar de Rafael Pombo es narrar la historia de un hombre que logró calar en lo profundo de la cultura nacional, sin importar el paso del tiempo. Aunque su obra fue extensa y su prosa es reconocida, además de equiparable al nivel de poetas como José Asunción Silva, y principal referente del romanticismo en el país, al lado de nombres como Julio Flores, Jorge Isaacs o José Eusebio Caro. Pombo se grabó en lo profundo del imaginario colectivo colombiano gracias a su obra infantil resumida en Cuentos pintados para niños y Cuentos morales para niños formales, publicados en 1867 y 1869 respectivamente. A continuación, y de los archivos literarios de la HJCK, y en la voz de Gloria Valencia de Castaño, su célebre Simón el Bobito. Simón el Bobito. Simón el Bobito llamó al pastelero. «A ver los pasteles, los quiero probar». «Sí», repuso el otro, «pero antes yo quiero ver ese cuartillo con que has de pagar». Buscó en los bolsillos el buen Simoncito y dijo: «De veras, no tengo ni un hito». A Simón Bobito le gusta el pescado y quiere volverse también pescador, y pasa las horas sentado, pescando en el balde de mamá Leonor. Hizo Simoncito un pastel de nieve y a asar en las brasas hambriento lo echó, pero el pastelito se deshizo en breve y apagó las brasas y nada comió. Simón vio unos cardos cargando ciruelas y dijo: «¡Qué bueno! Las voy a coger». Pero peor que agujas y punta de espuelas, le hicieron brincar y silbar y morder. Se lavó con negro de embolar zapatos, porque su mamita no le dio jabón, y cuando cazaban ratones los gatos, espantaba al gato gritando: «¡Ratón!». Ordeñando un día la vaca pintada, le apretó la cola en vez del pezón, y aquí de la vaca le dio tal patada que como un trompito bailó don Simón. Y cayó montado sobre la ternera, y doña Ternera se enojó también, y ahí va, brinco y otra pateadera, y dos revolcadas en un santiamén. Se montó en un burro que halló en el mercado, y a cazar venados alegre partió. Voló por las calles sin ver un venado, rodó por las piedras y el asno se huyó. A comprar un lomo lo envió Taita Lucio, y él lo trajo a casa con gran precaución, colgado del rabo de un caballo rucio, para que llegase limpio y sabrosón. Empezando apenas a cuajarse el hielo, Simón el Bobito se fue a patinar, cuando de repente se le rompe el suelo, y grita: «¡Me ahogo! ¡Vénganme a sacar!». Trepándose a un árbol a robarse un nido, la pobre casita de un mirlo cantor, desgajas el árbol, Simón da un chillido y cayó en un pozo de pésimo olor. Ve un pato, le apunta, descarga el trabuco, y volviendo a casa le dijo a papá: «Taita, yo no puedo matar pajarruco,
porque cuando tiro se espanta y se va. Viendo una salsera llena de mostaza, se tomó un buen trago, creyendo la miel, y estuvo rabiando y echando babaza con tamaña lengua y ojos de clavel. Vio un montón de tierra que estorbaba el paso, y unos preguntaban, ¿qué haremos aquí? Bobos, dijo el niño resolviendo el caso, que abran un grande hoyo y la echen allí. Lo enviar por agua y él fue volandito, llevando el sedazo para echarla en él. Así que la traiga el buen Simoncito, seguirá su historia pintoresca y fiel. Del canal Maguaré, una nota sobre una de las pioneras de la promoción, la formación y la literatura infantil en Colombia, Irene Vasco. Ella nos aproxima a una versión de la lectura como juego y del juego como tradición para la promoción de lectura. Hola, soy Irene Vasco, escritora de libros para niños y jóvenes y formadora de lectores. Hace muchos años, hace 30 años exactamente, fui dueña de la librería Espantapájaros y durante 10 años fui librera y comencé a hacer trabajo de animación a la lectura, primero solo con niños, pero luego mi trabajo se extendió a la formación de adultos y ahí fue creciendo este trabajo. Ahora casi no paro en Bogotá, mi trabajo es más en comunidades, más en zona rural, y eso me encanta. Lo primero que hago es leer en voz alta, creo que es la herramienta que utilizamos todos, pero cuando llegamos a algunas regiones en donde la lectura es algo tan lejano a ese grupo humano y lo que tenemos que hacer es escuchar, pedir las historias, las canciones, la tradición, y es a través de las palabras de los otros que podemos comenzar a introducir nuestras palabras y nuestros libros. A veces me critican porque yo juego con los libros, porque no me limito a abrir un libro y a leer exactamente lo que dice el texto. Pero si uno llega a una comunidad en donde no ha habido procesos lectores, si no hay juego, animación, pequeños objetos, la varita mágica, el tiempo de atención no va a permitir que uno sencillamente lea. Jugar, animar, cantar, darle vida a los libros. Animar significa poner mi ánima, mi espíritu dentro del libro para que en su debido momento estas personas que están en un taller vayan creciendo como lectores y algún día sí lean, además de manera autónoma, el texto. Ahora Irene nos regala uno de sus conjuros. Queridos niños colombianos, soy Irene Vasco, escritora. Hoy desde la orilla del Mar Caribe quiero contarles que cuando estoy triste o estoy contenta, cuando me duele un dedo o no me duele ninguno, cuando llueve o cuando hace sol, en cualquier momento tengo la magia siempre ayudándome a estar mejor. Hoy quiero contarles un conjuro para que ustedes que están en casa en estos días se alegren y que la magia los acompañe. Aquí va mi conjuro mágico para todo uso. En un gran caldero, picados o enteros, se echan 2 tomates y 2 disparates, 3 kilos de sal, 1 de cristal, un poco de niebla y otro de pimienta. Todo eso se bate, se echa otro tomate. Si le falta sal, se agrega al final. Si no queda bueno, se le agrega un trueno y si ya está listo, se agrega un pellizco. No hay que cocinar ni tampoco hornear. En cualquier lugar o necesidad se toma una gota y el resto se bota. Para algunas personas y corrientes literarias, educativas y psicológicas hay temas vedados a la literatura infantil. De eso no se habla, se dice con un vozarrón aturdidor. Sin embargo, algunas obras de literatura infantil y juvenil hablan de la tristeza, la muerte, la guerra o la desaparición. Para narrar los hechos utilizan diferentes tratamientos narrativos, figuras literarias y la sutileza de la ilustración.
En esta nota del portal Mimbre tenemos a Jairo Buitrago, quien nos habla de su obra Retratos de niños con bayoneta, en la que el autor reconstruye las experiencias que vivieron los más pequeños durante la Guerra de los 1000 días. Hola, soy Jairo Buitrago, soy escritor e ilustrador. Hago libros para niños y escribo novelas también. Retrato de niños con bayonetas es hacer ficción sobre un hecho histórico doloroso y es la Guerra de los 1000 días. La guerra había durado 1000 días y algunos habían crecido en ese espacio de tiempo. Eran caminantes quemados por el sol. De alguna manera este conflicto fue la piedra fundacional de lo que estaba ocurriendo en este momento y quería de alguna manera explicar a los niños la parte más humana de la guerra, mostrar de alguna manera cómo desde el punto de vista de una maestra de ahora se retoma la idea de un conflicto que partió en dos la historia del país. Día tras día, batallones de niños marchaban callados por la espesura, por los claros del bosque, pero en los sueños o cuando cerraban los ojos, en los caminos interminables, imaginaban otra vida, un mundo mejor. La foto de los 3 niños combatientes cargando sus bayonetas es una foto de estas que se puede decir que son universales. De hecho, es justo el momento en que acaba la guerra en Colombia. El resto de la historia a partir de la fotografía pues es ficción y me quise preguntar qué pasó con 3 niños que están cargando unas bayonetas. Me hizo pensar en la pérdida de la infancia, en la pérdida de la inocencia. A lo mejor tenían suerte de estar vivos, a lo mejor no. Habían sido ordenanzas, sirvientes, espías, mensajeros. Yo cuento historias sobre personas y sobre personas del común. Casi nunca, nunca he podido escribir sobre princesas, ni dragones, ni duendes, pero sí escribo sobre niños o niñas del común. La literatura en lenguas originarias y criollas es una iniciativa del MEN a través del Plan Nacional de Lectura y Escritura. Territorios Narrados es una construcción colectiva de cuentos e historias que recupera el diálogo de saberes y los relatos orales de comunidades de Colombia. En las siguientes notas conoceremos algo sobre 2 de los 39 libros de la colección. La primera es del Pío Pío y otros misterios. Esta obra constituye una ventana de esperanza para seguir conservando la memoria colectiva y garantizar que las leyendas, esas que contaban nuestros ancestros y que mantienen vivas nuestros mayores y mayoras, sigan nutriéndose en el presente. Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Él no quiere una ni tampoco 2. Él quiere la suya, la que se perdió. Cuando llega la noche en la comunidad afrocolombiana de Isla Mono, en el Chocó, antes de irse a dormir, los niños y las niñas escuchan cantar a sus mamás y a sus abuelas. Oh, río, San Antonio ya se va. Oh, río, San Antonio ya se va. Ellas entonan dulces y amorosos arrullos, y así los más pequeños pueden irse a la cama confiando en que sus sueños serán velados por espíritus protectores. Estos seres son muy diferentes a los que los niños y niñas encuentran en las leyendas que de día cuentan los mayores. Historias protagonizadas por personajes misteriosos como la tunda, un ser que cambia de forma y hace perder a quienes se encuentran con ella, o personajes que hablan de tesoros y almas en pena que los custodian. Las narraciones tienen algo en común. Son ricas en saberes ancestrales que, gracias a la palabra, continúan expandiéndose. Y su esencia está más viva que nunca en Del Pío Pío y otros misterios, un libro que busca capturar los enigmas que se esconden en Isla Mono. La segunda nota es Ip Awa, o El Temblor, que recoge en forma de libro álbum un relato milenario sobre el consejo, la pesca y el respeto a las palabras de los espíritus que conviven con el pueblo Awa. Su fuente directa son las enseñanzas del mayor Santiago Pascal, pero su origen se remonta a los relatos sagrados de sus abuelos y de las abuelas de los abuelos. Los Incalawa son gente de la selva.
descienden de los Atimahuá, personas sabias que se comunicaban con las plantas, los animales y que incluso podían cambiar de forma si lo deseaban. También estaban en contacto con los espíritus de la naturaleza, la gente del río, de la loma, del viento y del temblor. Esos seres hacen parte de la cosmovisión del pueblo indígena Awa, y sabemos de ellos gracias al Incuapit, la voz del viento y de los mayores, que a través de las historias contadas en Aguapit, su lengua propia, transmiten a los más jóvenes la sabiduría de su territorio ancestral, ubicado en el suroccidente de Colombia, entre los departamentos de Nariño y Putumayo. Y desde hoy, esos seres de otros mundos y sus historias tienen una nueva vida. La selección musical de hoy está compuesta de canciones que también son literatura infantil. Empezamos con una interpretación de Pilar Posada, pedagoga musical e investigadora de tradición oral para niños. Aquí musicaliza Pies para la princesa, una obra de Ibar Dacol. Dedico esta cancioncilla a María Fernanda Paz Castillo y a Ibar Dacol. Es la musicalización que hice del cuento Pies para la princesa. Conocí a una princesa que siempre estaba sentada porque se iba de cabeza cada vez que se paraba. Sucedió que cierto día no aguantó la comezón. ¡Ay, me pica todo el cuerpo desde el pelo hasta el talón! Tanto le picaba que se tuvo que parar. Dio 3 vueltas en el aire, tropezó y cayó muy mal. El rey vino a levantarla, la reina venía con él. Tendremos que remendarla pronto, agujas y cordel. Le cosieron la cabeza, la nariz y las orejas. Poco a poco y con destreza remendaron sus 2 piernas. Pero entonces gritó el rey, aquí faltan unas piezas. ¿Dónde está su par de pies? Esta niña está incompleta. Ay, me voy a desmayar, dijo pálida la reina. ¿Esos pies dónde estarán? ¡Qué criatura tan inquieta! No sé tú, pero yo, querido, le dijo la reina al rey, le daría un buen castigo y que aprenda de una vez. Oye bien lo que te digo y me vas a obedecer. Desde hoy hasta el domingo no podrás ver la TV. Una de las voces más reconocidas en la literatura infantil es la de la argentina María Elena Walsh. Sus canciones son propias de muchas generaciones que disfrutan sus ocurrencias. Aquí el twist del mono liso. ¿Saben lo que hizo el famoso mono liso? A la orilla de una zanja cazó viva una naranja. ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo, en el dulce de membrillo la cazó con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la hora de la cena, la naranja le dio pena. Fue tan bueno mono liso que de postre no la quiso. El valiente cazador ordenó a su comitiva que se la guardaran viva en el refrigerador. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Mono liso en la cocina, con una paciencia china, la domaba día a día. La naranja no aprendía, mono liso con rigor. Al fin empujó un poquito y dio su primer pasito. La naranja sin error. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. La naranja mono liso la mostraba por el piso
visita, la llevaba en su jaulita, pero un día entró un ladrón. María del Sol Peralta es maestra, promotora de lectura y artista. Sus canciones y libros son sensación en la esfera de la literatura infantil en el país. Dejamos para ustedes Rocinante del álbum Concierto Animal. Mientras las mascotas discutían, el caballo Rocinante, otro de los animales de María Pimientas, pedía la palabra. Rocinante había sido fiel compañero de aventuras y batallas de Don Quijote de la Mancha, pero ahora, después de tantos años, se veía flaco y debilucho. Además, sufría de una terrible pérdida de memoria. Todos en el patio ayudaban a Rocinante en su condición de olvidadizo. Le ponían cartelitos por aquí y por allá con los caminos que debía seguir para no perderse. Uno para llegar al establo, otro para llegar a la comida, otro para llegar al baño y otro, el más importante, para llegar a su invaluable colección de recuerdos de sus días de gloria. Pero alguien había robado sus carteles y él se sentía confundido, desubicado, abandonado, perdido, sin rumbo alguno. ¡Ah! Por ahí escucho pasos de caballo. Deben ser de Rocinante. Sí, es él. Escuchemos su historia. Rocinante es el caballo por la historia legendario, y aunque sus huesos se ven, es más valiente que tres. Rocinante recorrió más de 5.000 jornadas, y es por él que cantamos otra vez. Es por él que cantamos otra vez. Una vez, por su camino, se encontró con un Días de radio. 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 Días de radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.